Hola, soy Mónica y hoy vengo a compartir contigo uno de los grandes aprendizajes que he tenido en mi vida. Y este aprendizaje tiene que ver con qué hace que tu vida o mi vida sea una vida satisfactoria, una vida con la que yo esté a gusto, con la que estés a gusto, que te ilusione, que te inspire, que te entusiasme tu propia vida. Y el aprendizaje vino como consecuencia de una conversación que tuve con una amiga. En realidad era la novia de un amigo mío y habíamos ido aquella noche a escalar. Habíamos estado escalando en el gimnasio y después de escalar, después de hacer un poco de ejercicio, teníamos hambre, así que fuimos a cenar. En la cena ella empezó a compartir conmigo pues el momento en el que estaba, un momento difícil. Ella quería tener un niño y le estaba costando tenerlo, tenía en ese momento 40 años y la verdad es que lo estaba pasando un poco mal. Lo contaba, contaba el momento de su vida, incluso su vida, como una vida de decir, pero ¿por qué pasa? ¿Qué pasa? Que parece que todo me va mal. Y en un momento de la conversación ella dice, es que Mónica, tu vida la verdad es que es súper guay o mola. Lo dijo en inglés, en español esto sería la traducción más directa. Y yo tampoco le hice mucho caso, simplemente me quedé como, pues sí. El caso es que cuando acabamos de cenar y iba andando hacia mi casa, me volvió esa frase, Mónica, tu vida es guay o tu vida mola. Y me quedé pensando, ¿qué es lo que hace? ¿O qué es lo que hace que mi vida sea guay y la suya no? O que ella lo vea así. Y empecé a pensar, yo no tengo hijos. Ella quiere hijos y yo no tengo hijos. O sea, que eso no puede ser. Porque ella lo desea, pero yo no lo tengo. O sea, que eso no es. Será la pareja, la relación. Ella estaba en una relación con mi amigo, una persona maravillosa. Yo en ese momento no tenía pareja. O sea, que eso tampoco era. Empecé a pensar entonces, igual es la casa. Yo vivía en un barrio que me encantaba, un barrio que estaba muy bien, una casita para mí pequeñita pero muy luminosa, muy chula. Y pensé en la de ella y la verdad es que estaba en uno de los mejores barrios de San Francisco. Era de ella, la había comprado, la había renovado a su gusto, yo la tenía en alquiler, había muchas cosas que no podía hacer dentro de la casa y digo, no, eso tampoco puede ser. Seguía haciendo una serie de comparaciones, digo, el trabajo. Yo en aquel momento estaba en un trabajo en el que ya estaba intentando o mirando hacer un cambio. Lo que quiere decir que no era el trabajo de por vida o de mi vida, lo que yo entendía que era en donde yo iba a pasar el resto de mi vida. Ella había empezado 2 negocios, le había ido fenomenal en los 2 negocios y de hecho los había cambiado, había parado un negocio para empezar por el otro, no porque no le hubiese ido mal, sino porque había decidido terminarlo, que ya había hecho lo que quería hacer en ese negocio y había empezado otro. Y ahora estaba trabajando en un puesto que le encantaba en una empresa que le encantaban los valores de la empresa, el trabajo que estaban haciendo. Entonces, eso tampoco era. Y claro, ya después de comparar tantas cosas, digo, pues entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que ella ve en mi vida que le hace pensar que es guay o que mola? Y esto es lo que descubrí. Y lo descubrí con la pregunta, ¿qué es lo que ella ve en mi vida? Y lo que ella veía es lo que yo contaba. Ella solo conoce mi historia, ella solo conoce mi vida a través de la historia que yo cuento de mi vida. Y entonces me di cuenta que mi vida era guay por cómo me la cuento, nada más, no por lo que hay. Muchas veces buscamos afuera, buscamos en lo que hay para hacer que nuestra vida sea satisfactoria, nos ilusione, nos entusiasme, miramos a ver qué tenemos, qué hemos conseguido. Y hay otra cosa que podemos hacer, es ver cómo nos contamos la historia. Y eso era. Yo cuando cuento la historia, incluso cuando cuento los momentos malos por los que he pasado, siempre acabo la historia contando o bien algo que he aprendido,
o bien algo que le da sentido porque me ha hecho desarrollar alguna cualidad, me ha hecho crecer en alguna habilidad, me ha hecho más fuerte, y eso es con lo que me quedo. Me quedo con lo que me hace fuerte, con algún aprendizaje, con algún significado, y eso es lo que ven. Eso es lo que ella veía y dice, jolín, si es que tu vida está llena de significado. También otra de las cosas que he observado que yo hago cuando cuento cosas de mi vida o cuando las comparto, por ejemplo aquí también con los vídeos, es que aprecio mucho lo que ocurre. Independientemente de si coloque una etiqueta de una experiencia mala o una experiencia buena, o una circunstancia buena o una circunstancia mala, lo que hago es apreciarla. La aprecio incluso con la atención que le doy. Muchas veces hay clientes o personas con las que trabajo que quieren, es que me quiero olvidar de ello. Olvidarse de una parte que hemos experimentado es olvidarse de quién eres. Prestarle atención para apreciarlo, honrándolo, va a hacer que nosotros nos unamos de una forma diferente a eso que nos ha pasado. Si honramos nuestra historia, nuestras experiencias, nos vamos a honrar a nosotras mismas, a nosotros mismos. Y eso hace que te ilusiones con tu propia vida, que la cuentes, que cuentes tu historia no solo a los demás, sino también a ti misma. De hecho, la experiencia que he compartido con vosotros era contando hacia afuera, pero en realidad lo verdaderamente importante es lo que te cuentas hacia adentro. Así que yo te invito a que observes con atención cómo te cuentas tu historia. Cuando te pasa algo, ¿dónde pones la atención a la hora de contarla? ¿Lo pones en honrar lo que ha pasado o en etiquetarlo como bueno, como malo, porque me pasa esto siempre a mí, o porque lo honras, lo aprecias? ¿Ves el aprendizaje? ¿Ves el significado o un sentido? ¿En qué has crecido gracias a esa experiencia? Aquí hay veces que para verle el sentido o el significado a una de esas experiencias va a tener que pasar algo de tiempo. Pero por lo menos podemos partir de no sé qué es lo que significa, pero sé que tiene un sentido y en algún momento de mi vida lo conoceré. Así que recuerda, tu historia no es lo que ocurre en ella, no son las cosas que tienes, no son las cosas que te pasan, sino cómo eliges verlas y contarlas. Así que quizás tengas que hacer reescribir tu historia o reescribir ciertas partes de tu historia para que dejen de ser partes de escasez, partes tristes, partes... Hónralas, mirándolas, prestándolas atención y dales un significado, aunque nada más sea el significado de esta es mi historia, es mía y la quiero como es. Te dejo con tu historia.